Muy buenas tardes, una vez más en estos valiosos encuentros de cuidadores de pacientes hospitalizados en el Hospital Mental de Antioquia. Les habla Adriana Palacio, trabajadora social del hospital. En este día especial tenemos la presencia de nuestra psicóloga, la doctora Juliana Fernández Ramírez. Ella es magíster en psicología y profundización clínica. Recordemos para las familias que se vinculan por primera vez a estas reuniones, las estamos haciendo semanalmente, dada la gran acogida que tienen, y porque nuestro interés es que las familias estén muy preparadas para el abordaje y el conocimiento de la situación real de sus pacientes. Recordemos, y a todas las familias les decimos, los pacientes son nuestros durante un tiempo mientras que están acá con nosotros hospitalizados, pero el resto de la vida pertenecen a sus familias y requerimos de unas familias que conozcan, que entiendan y que aprendan a manejar la situación. Tenemos para el día de hoy un tema que lo denominamos estrategias de regulación emocional. En el transcurso de la semana estuvimos haciendo un sondeo con diferentes familias sobre qué piensan que son las estrategias de regulación emocional. Y estas son algunas de las respuestas, de las cuales nuestra expositora va a tener en cuenta en el transcurso de el desarrollo de la charla para que podamos tener más claridad sobre lo que el tema realmente quiera abarcar. Dentro de los conceptos que tenemos a nivel de regulación emocional, nuestras familias dijeron, bueno, para nosotros puede ser aprender para poder estar contentos. Otros decían, saber cómo podemos estar bien con las demás personas. Otras familias pensaban que las estrategias de regulación emocional, o piensan que las estrategias de regulación emocional es la educación emocional que se puede llegar a heredar y que se puede transmitir a otras generaciones. Conocer sobre estrategias emocionales, de regulación emocional, nos pueden hacer mejores personas. Consideran que debemos de aprender estrategias de regulación emocional para ser positivos siempre y mejorar nuestras relaciones interpersonales, las relaciones con los demás, y para aprender a ser asertivos. Estas y muchas más son algunas de las que respondieron nuestras familias, las compartimos con la doctora Juliana para que las tuviera muy en cuenta con el tema de hoy y poder afianzar más esto que conocen las familias y de pronto definir algunas que podamos hacer prácticas en lo cotidiano dentro de nuestros grupos familiares. Una vez más, muchas gracias a la doctora Juliana por su valiosa participación. En el transcurso de la reunión del día de hoy, vamos a tener por el chat el registro de asistencia. Solicitamos lo llenen porque eso nos permite a nosotros mirar el impacto que se está teniendo, a cuántas personas nos está llegando este tipo de capacitaciones. Y recordarles también que ellas quedan grabadas por Facebook Live en la página del Hospital Mental, que ustedes saben que es www.omo.gov.co. Hay una pestañita en la margen superior derecha donde ustedes van a encontrar el logo de Facebook. Ahí pueden ingresar y encontrar esta y todas las demás charlas que hemos tenido y se seguirán grabando las que más adelante tendremos para beneficio y conocimiento de todos ustedes. Muchas gracias y bienvenida, Juliana. Mil gracias, Adri. Muchas gracias por la presentación. Muy buenas tardes para todos. La idea, como decía Adri, es que hoy vamos a hablar sobre estrategias para regular nuestras emociones. Sin embargo, la idea es empezar por enseñarles y porque revisemos, obviamente, entre todos,
¿Para qué son las emociones? Porque ahorita vamos a tocar ese tema que cada emoción tiene una función. Entonces es importante empezar por entender para qué nos sirven las emociones, cuáles son sus funciones, para luego saber y aprender estrategias que nos ayuden a regularlas. Bueno, ¿qué es importante? Lo primero que vamos a hacer, como decía Adri, tanto nosotros como nuestras familias, nuestros allegados y nuestros pacientes, tenemos como unas ideas o unos pensamientos sobre las emociones que hemos ido construyendo durante toda nuestra vida o con la interacción como con otros. Entonces, lo primero, ¿para qué es importante desarrollar habilidades de regulación emocional? Lo primero, para poder aprender a manejar o influir en las emociones que tenemos, entender cómo las experimentamos y también poderlas expresar de una manera más asertiva o más adecuada o pertinente en el momento que las podamos tener. También que es importante identificar, o sea, cuando aprendemos a identificar esas emociones, nos ayuda a entenderlas y también evaluar qué es lo que esa emoción hace por nosotros, porque algunas emociones, depende de la función que tengan, nos dan una información diferente frente a lo que está pasando, digamos, en nuestro medio, en nuestro entorno. Entonces, ¿cuáles son, digamos, de manera general unas funciones de las emociones? Nos motivan nuestra conducta, o sea, hacen, digamos, que nos ayudan a que queramos hacer algo o queramos no hacer algo, nos preparan para la acción, digamos, para tener algún tipo de comportamiento, ahorran también tiempo al hacernos actuar en situaciones importantes, por ejemplo, la emoción del miedo, en algunos momentos nos activa para poder, digamos, defendernos o salir de un lugar donde debemos salir como por cuidarnos a nosotros mismos y preservar la vida. Nos comunican e influencian a otros, porque depende de nuestras emociones, eso el otro lo ve por medio de nuestros gestos, por medio de nuestra forma de hablar, nuestro tono, lo que decimos, entonces también nos ayuda a la comunicación. Es una parte súper importante del poder comunicarnos con otros y cuando yo tengo claro qué emoción tengo, también de esa misma manera va a ser clara la emoción que yo voy a tener con las otras personas o cómo se las voy a demostrar. También nos comunican con nosotros mismos, porque cuando yo siento esa emoción y logro identificarlas, me doy cuenta qué me está pasando. O sea, qué está pasando por mí, por mi cuerpo, por mi mente, gracias a unas sensaciones corporales. Bueno, también para qué es importante disminuir la frecuencia de las emociones no deseadas. Ahorita vamos a ver que las emociones no son buenas o malas, pero sí hay emociones que, digamos, no nos generan un bienestar o que pueden ser dolorosas para nosotros. Entonces, la idea es poder aprender a cómo puedo disminuir, digamos, ese malestar emocional y disminuir la frecuencia de esas emociones. ¿Por medio de qué? Porque también voy a aprender a identificar cuáles son y cuándo estoy empezando a sentirlas y eso me va a ayudar a poder modificarlas, cambiarlas, disminuirlas o también en algunos momentos aprender a aceptarlas, porque las emociones nos dan información importante. Y ahorita vamos a hablar un poco que hay situaciones que yo puedo cambiar, otras que no puedo cambiar, entonces, en ese orden de ideas también es importante aprender a aceptar ciertas emociones y hacerlas parte de. Ellas nos ayudan también a poder superar, poder elaborar, poder manejar muchas situaciones de la vida en el día a día. Como decía, las emociones no son buenas ni malas, pero suprimirlas, de no vivirlas, no experimentarlas, lo que hace es reforzarla y puede ayudar a que haya una escalada, que cada vez esa emoción sea más alta. Bueno, ¿qué hace difícil? Ahorita Adri nos decía que digamos como por qué realmente en algunos momentos se nos dificulta, digamos, regular nuestras emociones. Una, digamos, de las razones es la biología. Es porque una persona decía que tenía que ver algo con la genética, lo que transmitimos. Sí, realmente también tenemos como cierta predisposición, personas que de pronto pueden o podemos ser más sensibles a nivel emocional, hace que en algunos momentos eso dificulte regular las emociones y ahí está toda, digamos, eso está influenciado por la genética y también obviamente está muy asociado a todo el tema de nuestro sistema nervioso. Una segunda motivo por el cual en algunos momentos es difícil regular y controlar las emociones es la falta de habilidades de regulación emocional. Son habilidades que se aprenden. ¿Cómo las vamos aprendiendo? A partir de la interacción con el medio, con las personas con las cuales compartimos, de nuestros padres, de nuestros profesores, de nuestros hermanos, el modelado, lo que vemos en nuestro entorno, obviamente también en los medios audiovisuales. Entonces nosotros vamos aprendiendo de acuerdo a esa interacción con el otro. También hay otra razón por la cual es difícil, que es el refuerzo de conductas emocionales. ¿Cómo así, Juliana?
En algunos momentos, digamos, una persona aprende que para llamar la atención o para que lo tengan en cuenta requiere hablar duro, ser grosero, llamar la atención de alguna manera, y ahí sí las otras personas van y, digamos, lo atienden o digamos, tiene la atención esperada o deseada. Entonces esta persona aprende que para poder lograr que los otros lo escuchen o le hagan caso, requiere, digamos, tener como una activación fisiológica, o sea, digamos, de pronto incrementar unas emociones, entonces aprende que esa es la manera. Entonces es el niño cuando de pronto estamos en un lugar público, hace la pataleta y yo inmediatamente le doy el helado. Entonces ese niño aprende que la forma de que le demos el helado y llamar la atención es hacer la pataleta. Entonces ahí es muy importante, esto nos va a ayudar también con nosotros mismos, con nuestros familiares y allegados, aprender a no reforzar esa conducta. La idea es poner la atención en esa persona antes de que tenga que hacer ese tipo de conductas, porque si no aprende, tengo que gritar, tengo que ser grosero, tengo que ser pataleta para que los otros, digamos, como que me ayuden o estén pendientes de mí. Otra razón es la sobrecarga emocional, o sea, tengo demasiadas situaciones que me tienen de pronto desbordado y obviamente eso hace que de pronto explote y que no tenga un buen manejo de las situaciones. Por eso es importante, uno, aprender habilidades de regulación emocional, pero también aprender a identificar cuando, digamos, ya no tengo, se me dificulta más la capacidad de controlarme, como dónde está ese quiebre que yo digo, si llego hasta allá es más difícil controlarme, porque si yo logro identificar que mi enojo está subiendo de tono, puedo llegar en ese momento y utilizar estrategias que me ayuden a bajarlo, no tener que llegar al último momento donde es mucho más difícil poder regularme. Y otra, digamos, otro motivo y otra razón es las creencias erróneas sobre las emociones, lo que yo pienso sobre las emociones. No debería sentir tristeza, no debería sentir enojo, no, que en algunos momentos me ha pasado, pues yo he tenido pacientes que me dicen, Juli, yo no quiero volverme a sentir triste. Entonces yo les explico para qué sirve la tristeza, que ahorita la vamos a mirar y la necesitamos, hace parte de nuestra vida, hace parte realmente de ese repertorio de, digamos, de esos sentimientos, de esas emociones que requerimos para poder, digamos, tomar unas decisiones sobre los comportamientos o las conductas que queremos, digamos, realizar. Adicionalmente, para elaborar muchas situaciones que, digamos, nos van sucediendo durante nuestro curso de vida. Bueno, ahora vamos a entrar en materia. ¿Qué son las emociones? Son una respuesta a las personas frente a situaciones que se ven expuestas. Entonces nos vemos expuestas frente a situaciones y eso genera, digamos, unos sentimientos y unas emociones frente a ese suceso. Es una respuesta multisistema que implica que varias cosas se activan a la vez. ¿Cómo así? Sí, obviamente. Hay unas que podemos identificar que son nuestras sensaciones corporales. En algunos momentos, como vamos a ver más adelante, hay unos pensamientos asociados y unos comportamientos. Hay otras que no las vemos de manera directa, que son esos cambios que tenemos a nivel químico en el cerebro cuando, digamos, se activan unas emociones. Bueno, las emociones también es importante, algo súper importante que debemos tener muy en cuenta, son impermanentes, o sea, no duran de por vida, no se mantienen durante un tiempo muy largo. Entonces, cuando yo tengo claro, esto va a pasar, ahora voy a estar más tranquilo, ahora voy a estar mejor, pues obviamente le quito esa expectativa tan negativa a sentir una emoción. Hay, por ejemplo, los estudios y las investigaciones nos muestran que la duración de una emoción es de unos pocos minutos. ¿Qué pasa? ¿Por qué se mantiene? Porque yo sigo pensando frente a la situación que me generó, me desencadenó esa emoción, o traigo otras situaciones que me generan malestar. Entonces, lo que empieza a pasar es que yo alimento, entonces me sentí ansioso, por ejemplo, tenía que hacer un examen, me preocupé por ese examen, sentí ansiedad por el examen, pero entonces en ese momento cuando empecé a sentirme ansiosa, ¿qué pasó? Empiezo a pensar en todas las posibles, digamos, consecuencias de no pasar el examen, que me va a ir mal, que no lo voy a lograr, que no puedo, que no soy capaz. Entonces ya la emoción no dura los, digamos, un promedio de 10 minutos y baja, sino que se empieza a mantener en el tiempo. Entonces hay unos picos, sube, yo sigo pensando negativo, vuelvo y sube más, empieza a bajar un poquito, pero vuelvo y encuentro otra preocupación y empieza realmente a mantenerse durante más tiempo. Nuestros pensamientos repetitivos sobre situaciones que nos generan preocupación o tristeza, lo que hacen es que alimentan esas emociones, hacen que esté más tiempo con nosotros. Entonces también es importante aprender a uno, cómo puedo regular esas emociones en mi cuerpo, pero también cómo puedo trabajar en modificar esos pensamientos, reestructurarlos y o también aprender a aceptarlos, a dejar que lleguen y no me voy a enganchar con ellos. Son solo pensamientos, no tengo que engancharme con ellos. Bueno, también es importante
preguntarnos cuál fue digamos, la situación que desencadenó esa reacción. O sea, yo por qué me sentí así, por qué me sentí tan triste, para que miremos qué tanto la situación que pasó está acorde a esa emoción, porque muchas veces nuestras emociones no están acordes. Entonces hubo un suceso que me puede haber generado tristeza, pero realmente la tristeza que yo sentí fue súper alta. Entonces también vamos a empezar a trabajar, a identificar y ser conscientes qué tanto esa emoción está acorde o se ajusta a la situación. Y también es importante preguntarnos, ¿y cuáles son mis interpretaciones o pensamientos de lo que sucedió? Porque como vamos a ver más adelante, en este momento, las emociones están asociadas a lo que yo pienso o cómo interpreto las situaciones. Entonces, depende cómo yo pienso frente a las situaciones, de esa manera me siento. Y depende cómo yo me siento, me comporto. Entonces, en ese orden de días, vamos a resaltar que muchas emociones y acciones, o sea, nuestros comportamientos, surgen a partir de cómo pensamos o cómo interpretamos una situación y no por la situación como tal. Por eso, dos personas que tienen la misma situación pueden responder de manera diferente. Y esto está asociado a cómo interpretan o piensan sobre la situación por la historia de vida, por cómo han aprendido, digamos, a responder o a desenvolverse en la vida de acuerdo a las situaciones que han vivido. Por lo que las emociones influyen cómo percibimos y cómo respondemos al mundo que nos rodea. Entonces aquí vemos, digamos, que hay una situación, ¿cierto? Algo que me pasó, depende de esa situación, yo tengo un pensamiento, interpreto esa situación de manera positiva, no positiva, adaptativa, o más, digamos, de la manera general para no positiva o negativa, interpreto la situación que puede ayudarme a que mi comportamiento sea adaptativo, que es la conducta, o que no sea adaptativo a lo que estoy viviendo. Entonces, tengo una situación, tengo una interpretación de esa situación, me siento, tengo una emoción que se activa de acuerdo a ese pensamiento, esa interpretación que tuve, y esa emoción, ¿qué hace? Que yo tenga cierto comportamiento, ya sea adaptativo o no. Aquí lo más importante es trabajar en que nuestros comportamientos nos ayuden a lograr los objetivos de vida que tenemos, o sea, que no se vuelvan un obstáculo, sino que realmente se acerquen como a lo que uno quiere en la vida. Y si realmente ese comportamiento no está, digamos, en pro de lo que yo quiero lograr, entonces vamos a trabajar en modificar esa conducta para que realmente me ayude a construir esa vida que yo quiero vivir. Va a ser un ejemplo, esto es un ejemplo general, pero como para que nos dé un poquito más de información. La situación, aquí tenemos la S de situación, el hijo no realiza como las obligaciones de la casa, o sea, él tiene unas responsabilidades en la casa, ya sea adulto, adolescente o un niño, y no las realiza, no las hace. Entonces, ¿yo qué pienso? En ese momento tengo un pensamiento automático, se me llega así de un momento a otro, es un perezoso, no hay nada para hacer con él. Entonces, como yo pienso es un perezoso, no hay nada para hacer, no hay nada para hacer con él, ¿qué es lo más probable que siento? Poniendo un ejemplo, un enojo. Otras personas pueden sentir tristeza, pero entonces, digamos, en este caso, esta persona sintió enojo, sintió, digamos, una emoción asociada a la rabia. Entonces, de cierta manera, ¿cómo responde? Como tiene enojo, entonces, ¿cuál es la conducta? Le grita, aquí está la conducta, entonces le grita, usted no sirve para nada. Entonces, digamos, eso nos va a ayudar a que la persona realmente realice sus obligaciones, o lo que va a complejizar la situación, la comunicación, la convivencia en el hogar, y posiblemente si esta persona, ese hijo, tiene algunas dificultades en salud mental, eso puede, digamos, reforzar algunos pensamientos negativos o creencias que él tiene sobre sí mismo. Entonces ahí nosotros, digamos, en psicología y en los procesos psicoterapéuticos, lo que hacemos es trabajar en también buscar cómo podemos ayudar a las personas que reestructuren, que modifiquen esos pensamientos por unos pensamientos alternativos, o sea, no dejar que solo lo que la mente me dice ahí mismo yo reaccione, porque entonces ahí, digamos, reaccione de manera impulsiva y las consecuencias pueden ser, como lo veíamos acá, una dificultad en la convivencia, en la comunicación, y también podemos, digamos, afectar a la otra persona que está teniendo la interacción con nosotros, independientemente que la otra persona es importante que haga unas modificaciones. Entonces, la situación es: el hijo no realiza sus obligaciones de la casa, pero entonces ya esta persona, otra persona, o la misma persona que ahorita pensó que era un perezoso o no hay nada para hacer con él, piensa, ¿qué otra explicación habría? Que esa es una pregunta muy importante para hacernos. ¿Qué otra explicación hay para que esa persona no realice las cosas de la casa? Entonces, ¿será que está triste o le pasará algo? Entonces, cuando yo pienso, ¿será que está triste o le pasará algo? ¿Qué pasa? Muy posiblemente yo no voy a tener en ese momento enojo. Lo que se va a desencadenar en mí antes
es tristeza o voy a tener cierta preocupación o interés por lo que a esta persona le pasa. Miren que hasta se cambia la emoción. Es tan importante como interpretamos los hechos, no los hechos como tal, que hasta la emoción que sentimos es diferente. Entonces, y obviamente la conducta o el comportamiento que va a hacer es mucho más diferente. Entonces ya la persona, como tiene tristeza o preocupación, lo que va a hacer es que le pregunta, ya de entrada no le grita, sino, hijo, ¿puedo ayudarte en algo? ¿O te gustaría ir a dar una vuelta o hacer algo? Entonces miren ya la diferencia. Obviamente eso lo que va a hacer es que entre ellos haya una comunicación, puedan llegar a un punto de encuentro, saber qué tiene su hijo, cómo lo puedo ayudar, o sea, realmente buscar como una causa, un granito de verdad en lo que el otro está viviendo, porque realmente él tiene, a él está, digamos, algo sucedió para que él no quisiera realizar esa conducta. Vamos a averiguar qué está pasando con él. Más allá de generar un juicio de valor, que serías un perezoso, no hay nada para hacer. Entre estas dos personas, ¿cuáles fueron la diferencia? ¿Cómo interpretaron lo que pasó? Es el mismo, vamos a dar un ejemplo, que es el mismo hijo, con las mismas dificultades o con las mismas situaciones o con las mismas alteraciones, pero lo interpretamos de manera diferente. Obviamente acá, cuando digamos, le pregunta el papá o el familiar, hijo, ¿puedo ayudarte en algo? ¿Qué te gustaría hacer? Entonces ahí en ese orden de ideas, obviamente le podemos dar ideas, porque si la persona no quiere hacer cosas en la casa, se nos está aislando, le podemos dar ideas de actividades que sabíamos que antes le gustaba hacer o que ahora le gusta hacer, porque es una manera de que hacer más atractivo poder conversar con él. Bueno, entonces hasta ahí estábamos hablando de cómo realmente repercute, cómo interpreto yo las situaciones y eso genera y digamos determina o digamos precipita unos pensamientos y de cierta manera, digamos, depende cómo lo interprete, se desarrollan unos pensamientos, esos pensamientos, digamos, me precipitan unas emociones, generan unas emociones y esas emociones, digamos, ayudan o hacen que yo me comporte de una manera. Eso para mí es fundamental que lo empecemos a tener muy claro. Bueno, ahora nos vamos a ir al papel puntual de cuáles son las funciones de las emociones. O sea, porque como ahorita les decía, todas las emociones tienen una función, siempre sirven para algo. Entonces vamos a empezar y cuando tenemos esto claro, aprendemos a vivir con ellas, aprendemos a mirarles el lado bueno, aprendemos a darnos cuenta que nos sirven y nos sirven para mucho y no peleamos con ellas, sino que aprendemos a transitarlas, a manejarlas. Entonces en ese orden de días vamos a empezar con el miedo. El miedo digamos, por qué surge y también cuál es su función. Surge cuando percibimos una amenaza a nuestra vida, a nuestra salud, a nuestra calidad de vida. ¿Y cuál es su función? Nos prepara para huir del peligro. O sea, nos prepara para tener una conducta que nos proteja de la situación que estamos viviendo. Entonces, realmente es muy importante para nosotros y para determinar qué acción tenemos que hacer, en qué momento, para, digamos, sobrevivir. El enojo surge cuando percibimos que un objetivo está siendo bloqueado. Puede ser una meta, una actividad importante, o sea, yo quiero algo, me gustaría algo y digamos no me lo están permitiendo, no se está dando, o cuando uno mismo o seres queridos están siendo atacados y nos prepara para atacar, agredir o controlar la situación. ¿Para qué nos sirve, digamos esta emoción? Para saber cuándo colocar límites, para saber, digamos, que es importante ya tener una conversación frente a algo que no nos gustó, o sea, realmente también nos da información qué situaciones yo puedo negociar, qué situaciones no puedo negociar, qué situaciones están, digamos, por encima de mis valores. Obviamente vamos a expresarle de una manera asertiva, pero nos da información importante. ¿Para qué, digamos, el asco? Surge frente a estímulos que percibimos como contaminantes y nos prepara y nos funciona, nos ayuda a alejarnos de ese objeto o de esa situación, digamos, mediante el rechazo, como cuidándonos. Bueno, me voy a comer un plato de comida, no veo que tenga un buen olor, entonces posiblemente puede, digamos, puede estar contaminada, no puede estar buena. Entonces, ahí lo que hacemos es, obviamente, vamos a tener que verificar si realmente está bueno o no, independientemente si tenemos una fecha de caducidad o algo, pero eso nos da una información para realmente para cuidarnos a nosotros mismos. La tristeza surge cuando hay una pérdida de alguien o algo importante y nos prepara para conservar los recursos, o sea, evitar seguir perdiendo eso que no queremos perder. O sea, nos hace darnos cuenta, bueno, yo no quisiera, digamos, perder esos seres queridos, mi trabajo, ciertas situaciones. Hay unas que no se nos salen de las manos,
como digamos cuando tenemos pérdidas a nivel afectivo, ya sea por fallecimiento, ya sea por separaciones. Ahí la tristeza nos ayuda a, digamos, a transitar esa situación. Entonces está el llanto, está el poder revivir esas situaciones para aprender a vivir y a construir una vida a pesar de esa pérdida que estoy teniendo a nivel afectivo. Nos ayuda, digamos, a poder expresar eso que estoy sintiendo y de ahí en adelante, bueno, ¿cómo voy a construir la vida sin esa persona que estaba conmigo? No presencialmente, sí en mi corazón y en mi mente. Y obviamente con todos los recuerdos que tenemos asociados. Y la tristeza también nos ayuda a obtener ayuda de otras personas, nos informa sobre lo que es valioso para nosotros. Entonces, en ese orden de ideas, yo quiero también cuidarlo, protegerlo y ayudarlo dentro de lo que esté en mis manos. Y también para yo saber cuándo necesito alzar la mano, cuándo pedir ayuda. La vergüenza surge cuando evaluamos que algunas características personales o de nuestro comportamiento serán sancionadas por nuestra comunidad o no le van a gustar a las personas, digamos, que están a nuestro alrededor. Y nos prepara como para esconder, como para aprender, bueno, me da pena esto, me da pena lo otro, bueno, ¿qué tanto realmente, y es súper importante, qué tanto realmente la vergüenza tiene razón? Entonces ahí podríamos preguntarnos, ¿realmente sí me debería dar tanta pena hacer esto? La vergüenza me da una información, yo tengo que mirar si tiene razón, si no tiene razón, y si digamos, sí me da pena o me da vergüenza, listo, ¿cómo voy a hacer para prepararme mejor, para hacer eso lo mejor posible o digamos, para no exponerme también, para cuidarme a mí también? La culpa surge cuando hemos traicionado nuestros valores y nos prepara para reparar el daño. Me equivoqué, me sentí culpable. ¿Qué puedo hacer para ayudar a esa persona si realmente tuve un comportamiento que le hizo daño y que realmente no debería haber hecho? Los celos que normalmente nos dicen es que no deberíamos sentir celos. Los celos, ¿cuándo surgen? Cuando percibimos que otros amenazan con quitarnos a algo o a alguien que nos importa. Ahí digamos que sería beneficioso de los celos, nos prepara para proteger lo que tenemos, eso sí, obviamente, sin invadir los espacios, sin invadir los límites. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre eso, porque realmente es mirarle, como digamos, la función positiva o adaptativa de esta emoción, porque también es importante, digamos, enfocarnos en nuestra autoestima y realmente saber dónde debemos estar, dónde nos sentimos bien, pero evitar conductas de chequeo, digamos, de verificación, de estar pendiente del otro, porque eso realmente quien nos hace daños a nosotros mismos. Bueno, vamos a continuar. Denme un segundo, qué pena con ustedes. Con la envidia. Bueno, con la envidia surge cuando otros tienen cosas que necesitamos o deseamos y nosotros no tenemos. Y nos prepara para trabajar duro en obtener esas cosas. Entonces ahí en ese orden de ideas es, bueno, la envidia es una emoción negativa, ¿no? O sea, la envidia realmente, ¿qué nos dice? ¿Qué quisiera yo tener? Entonces en ese orden de ideas me motiva a tener acciones en pro de eso que yo quisiera tener. Entonces ahí lo vamos a utilizar de manera positiva. ¿Yo qué quiero tener? Entonces en ese orden de ideas, como yo quiero tener algo, me gustaría tener, no sé, ese carro, esa casa, voy a trabajar y voy a hacer todo lo que esté en pro, las conductas que tenga que hacer para llegar a ese objetivo. Acá está mi objetivo, ¿qué tengo que hacer para poder llegar? El amor surge cuando una cosa o persona es deseable y agradable para nosotros y nos organiza, o sea, cuál es, digamos, como también una respuesta al amor, pues la reproducción y el cuidado de otros y nos prepara para unirnos y poder compartir, digamos, sucesos importantes, espacios importantes con otros. Y la alegría surge cuando percibimos un funcionamiento óptimo de nosotros, ya nos sentimos felices, estamos haciendo bien las cosas, nos va bien, nos felicitan, pasamos rico, disfrutamos en nuestros, entonces, o sea, cuando percibimos en nosotros mismos algo positivo, en nuestros seres queridos o en nuestra comunidad. Y nos prepara también para compartir con otros y continuar en ese camino para mantener, aumentar el bienestar. La alegría me da información de lo que yo quiero volver a repetir, de las cosas que me gustan hacer, de las actividades que quisiera hacer. O sea, eso que me genera ese bienestar, obviamente es importante continuarlo haciendo, porque lo que va a hacer es que yo me sienta bien y me sienta feliz. Bueno, vamos a hablar un poquito, luego de que ya recorrimos un poco cuáles son las emociones de manera general, obviamente, para qué funcionan, para qué nos sirven, vamos a irnos a la vulnerabilidad emocional. Juliana, ¿por qué en algunos momentos vemos algunos familiares que son más sensibles? Sí,
hay personas que pueden ser más sensibles, como lo veíamos ahorita, porque también hay algo que lo determina, pues digamos lo precipita más que determinar, y que predispone a que sean más sensibles, que es digamos la biología, la genética, ¿cierto? Y digamos como toda la activación del sistema nervioso. ¿Cómo poder identificar si una persona es más sensible para también tener un mayor cuidado y aprender, digamos, cómo podemos interactuar mejor con esa persona o con nosotros mismos? Es, las personas son más sensibles, sucesos que a otros no serían tan importantes, tan relevantes, a esta persona inmediatamente la activan. Entonces, a una persona, esa misma situación, tú ves que lo manejaría de una manera más tranquila, pero esta persona inmediatamente se activa con cualquier, digamos, sugerencia, crítica o instrucción, o de pronto un llamado de atención. Entonces, uno se va dando cuenta, o algún suceso difícil en la vida, qué personas tienden a responder más rápidamente, con mayor sensibilidad frente a ciertas situaciones, ya sean nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestra pareja. La sensibilidad hace que se activen también frente a eventos neutros, que uno dice, pero es que esta situación no da para que esta persona se ponga así. Sí, porque ya tienden a ser más prevenidos y a reaccionar con mayor facilidad. Haz de cuenta que como que la alarma que nos dice si un cisazo puede ser peligroso o no, o si puede tener algún riesgo, la tienen un poquito más activada, está hiperactiva, entonces con facilidad suena muy rápido esa alarma. Entonces puede que se perciban a sí mismos o que las personas de alrededor lo perciban como personas que con rápidamente responden ante cualquier evento, o adicionalmente tiene unas reacciones impredecibles, no sabemos él cómo va a responder y qué va a hacer. Bueno, otra tercera característica de personas que tienen vulnerabilidad emocional, son más sensibles, son las emociones pueden tener un nivel de activación fisiológica más extremo que la población general. Entonces uno ve que, digamos, se incrementa la frecuencia cardíaca mucho más que otros, o que a otros no se les incrementa, la respiración puede estar mucho más, están hiperventilados, más rápida, empiezan a tener mucho más ideas, empiezan a pensar una cantidad de cosas y obviamente se ven mucho más tensos, o ellos dicen que están más tensos. Este nivel de activación puede, digamos, hacer que la persona sienta que no tiene control de sí mismo, o tener miedo, digamos, a no tener control. Entonces, acá es súper importante, si yo me estoy dando cuenta que soy vulnerable a nivel emocional, listo, voy a aprender herramientas y entender que hace parte de mí, entonces me voy a cuidar un poquito más para poder de cierta manera evitar llegar al pico y que sea más difícil bajar. Ahorita les muestro una gráfica. El apagado quiere decir me activé, digamos, me puse súper bravo. La persona normal tiene una curva que baja de manera más serena, que ya la voy a mostrar. La persona que tiene una vulnerabilidad emocional más rápidamente sube mucho más rápido y se demora mucho más en bajar. Entonces también cuando yo entiendo que mi hijo me ha llegado es así, pues también le doy un poco más de tiempo, y también me doy un tiempo a mi enfriamiento de calmarme para no engancharme con el otro y no hacer que el otro empiece a subir cada vez y ponerse un poco más agitado. El apagado en estas personas es más lento y les lleva más tiempo en volver a la línea de base. ¿Cuál es la línea de base? Como el estado emocional normal de esa persona. Aquí es la gráfica que les estaba como conversando. Entonces aquí podemos ver, digamos, aquí hubo el estímulo emocional, le pasó algo. Entonces, lo llama, la novia terminó con él, lo despidieron del trabajo, le hicieron un llamado de atención, cualquier situación, ¿cierto? Entonces, esta curva acá es cómo se activan, qué tanto se alteran. Una persona, digamos, que tiende a responder de manera normal, o una situación, obviamente, que puede generarle malestar, sube un poquito y luego baja más rápidamente. Cambia la persona, acá DRE con desregulación emocional, miren cómo sube de rápido, sube inmediatamente, tiene una alta reactividad emocional y se demora mucho más en bajar a la línea de base. Cuando yo comprendo eso, conmigo mismo, con otros, pues también tengo más capacidad de saber cómo debo actuar con esta persona. Bueno, ahora una estrategia súper importante que nos va a ayudar a que esa persona, o que nosotros mismos estemos más tranquilos, que logremos que el otro, digamos, baje, digamos como que esta curva que se demora mucho sea un poquito más rápida. Una estrategia es la validación compasiva. ¿Qué es validación compasiva? Validar es como entender que el otro tiene motivos dentro de su historia de vida o lo que le pasó para, digamos, sentirse como se siente. Cuando hablamos de compasión, es poder entender un poco el dolor o lo que el otro está pasando y querer tenerle el deseo y la motivación de aliviarlo. Entonces, cuando yo entiendo que el otro actúa de esa manera porque tiene unos motivos, independientemente que yo esté de acuerdo o no, de acuerdo a su historia de vida, de acuerdo a lo que le ha pasado, como que uno dice, y yo le digo, bueno,
pónganse a pensar cuál es el granito de verdad, como qué es lo que puede ser el granito de verdad de lo que el otro dice o de lo que el otro siente. Cuando yo valido al otro, inmediatamente, si él está muy alterado, empieza a bajar poco a poco, porque no se siente juzgado. Entonces es muy importante. ¿Qué es validación compasiva? Validar es reconocer cuando el otro tiene dificultades, está estresado, dolido o incluso cuando está feliz. Yo aprendo a saber cuando es un momento que el otro tiene alegría. Validar es comunicar que las acciones, pensamientos, sensaciones físicas y emociones son comprensibles y tienen sentido de acuerdo a la historia de vida de él. Es encontrar la causa de la conducta, pero eso sí, no comparto y no valido la conducta. Entonces yo puedo validar la emoción, entiendo que tengas enojo, entiendo que te sientas mal, pero no estoy de acuerdo con que me grites, con que seas grosero, con que le pegues a la puerta, ahí ya no valido la conducta, porque es válido que él tenga una emoción, pero ya la conducta no, porque realmente es esa conducta, digamos, si está siendo desadaptativo, le hace daños a otros, entonces ahí es donde no es válido porque estás siendo, digamos, estás atentando contra la integridad del otro, estás pasando por el derecho del otro, hasta por el derecho del mismo, porque si realmente, digamos, si está haciendo daño a sí mismo, como pegarle a algo, realmente ahí él está pasando por encima de sí mismo, sus derechos, su bienestar. Entonces ahí en ese orden de ideas es hacer énfasis en validar la conducta, entiendo cómo te sientes, pero no estoy de acuerdo con esto de tu comportamiento. Y esa es una estrategia que nos va a ayudar a regular las emociones de ambos. Es importante poner la atención en momentos con menor exaltación, como ahorita hablábamos. Yo no necesito esperar a que el otro se agite, que el otro sea grosero, o no es que no necesite, no deberíamos esperar a que eso pase para yo poder estar pendiente de lo que necesite o escucharlo. Entonces ahí en ese orden de ideas es importante poner la atención en momentos con menor exaltación para que el familiar allegado no busque llegar a un nivel de activación alto o importante para obtener la atención que quiere o la atención que espera. Aquí vamos a hablar de manera rápida, digamos como es un acróstico, nos va diciendo la palabra validación y de cada una de las letras de validación nos dice como una conducta, un comportamiento que es importante tener para que el otro se sienta validado. Entonces, la V, ver y escuchar al otro, mirar y escuchar todo lo que el otro comunica, que él vea que estamos realmente en el momento presente, que estamos enfocados en él. Solo eso ya hace que el otro se sienta, digamos, como que ve, soy importante para el otro, me está escuchando lo que yo siento. A, aceptar con mente abierta todo lo que siente el otro, aceptar completamente la emoción del otro, sea la emoción que sea, es su emoción. Por alguna razón la siente, voy a ayudarle a que transite esa emoción y que realmente se comporte de una manera más adaptativa. Por ejemplo, yo le puedo decir, una ruptura duele mucho, te entiendo, llora lo que necesites y voy a estar para él. L, limitar las reacciones defensivas de uno mismo, porque en algunos momentos tendemos a defendernos, el otro es grosero, obviamente nos genera malestar, pero entonces de entrada yo inmediatamente contraataco. Entonces ahí es importante trabajar en regularnos nosotros para evitar llegar a ese juego. Entonces ahí preguntémonos, ¿yo qué prefiero? ¿Tener la razón o prefiero ser efectivo? O sea, que el otro, sentarme a hablar con él, escucharlo y posiblemente lo voy a ir llevando poco a poco, que sea consciente de que su conducta no está siendo adaptativa, no es pertinente o no lo va a llevar a los objetivos o a lo que él quiere de vida o a los acuerdos que hicimos dentro del hogar, ¿cierto? Y prefieres, también preguntémonos, tener la razón o mantener la relación, que muchas veces nos paramos, yo tengo la razón y ya, y eso lo que hace muchas veces es quebrar las relaciones, ¿sí? Bueno, otra estrategia, digamos que va con la I, identificar las emociones del otro. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir ejemplos, veo que estás muy enojado ahora, te veo triste, ¿qué te pasó? Me parece que estás preocupado. Entonces el otro dice, ve, me sabe leer lo que siento, le importo, me comprende, ha aprendido realmente a escuchar o a darse cuenta de lo que realmente a mí me pasa. Bueno, la D, dar una respuesta empática, tratar al otro con respeto, con cariño y con agrado. La A, acompañar al otro. O sea, yo me puedo, muchas veces no necesitamos hablar, solo estar presentes, ofrecerle quedarte con ella o con él durante su malestar. Entonces le podemos decir, ¿quieres hablar de eso? Y si nos dice que no, le podemos preguntar, ¿hay algo que yo pueda hacer para que te sientas mejor? Y si no, estoy disponible para que hablemos si quieres y estar presente, acompañar. Muy importante también, digamos, evaluar qué tanto de lo que nos está diciendo el otro lo comprendemos, porque hay veces dentro de todo lo que hemos aprendido de nuestra vida, pues tenemos unos juicios que hacen que yo crea que me dijo algo, pero no necesariamente es eso, o por mi historia de vida, lo que yo he ido aprendiendo en la interacción, digamos, con mi entorno. Entonces, yo le pregunto, o sea, lo que hago es como reflejarle, volverle a preguntar si realmente lo que he entendido es, si entiendo bien, quieres decir que estás triste por esta situación.
Entonces ahí el otro se va a sentir entendido y yo la voy a tener muy clara para ver cómo le puedo ayudar. Aquí es importante, cuando el otro está expresando ira y uno se siente atacado, la respuesta defensiva ahí no nos sirve. Hace que se vuelva mucho más compleja la interacción o la situación. El impulso de defenderse puede ser muy fuerte, pero por eso vamos a aprender a regular las emociones, pero no es efectivo, no nos ayuda a resolver las situaciones. Bueno, ejemplo de expresiones invalidantes, o sea, que yo no valido al otro, que el otro se va a sentir de cierta manera juzgado, atacado y posiblemente actúe a la defensiva. Entonces, hay varias formas como invalidamos al otro. Cuando, digamos, rechazamos lo que siente, cuando evitamos la expresión que nos diga lo que siente y cuando negamos lo que el otro está sintiendo. Entonces, ejemplos de reprimir lo que el otro siente. No debería sentir tristeza. Por ejemplo, cuando tienen una ruptura y la persona, uno pensaría que pronto no está acompañando como sus proyectos de vida, entonces uno dice, esta persona no lo va a ayudar en su proyecto de vida, entonces si te ha hecho un favor dejándote, antes ponte contento. No, obviamente esa persona está sintiendo tristeza. Tendrías que alejarte porque todavía puedes, alegrarte, perdón, porque todavía puedes tener hijos. Por ejemplo, cuando alguien tiene una pérdida, independientemente que gracias a Dios, pues va a ser, digamos, supremo en el cual creamos o si no creemos, qué bueno que podría tener hijos, pero obviamente está teniendo una pérdida. Entonces tendríamos que respetar y validar esas emociones. Ejemplos de negación también del entorno, no te enfades, que te pones fea, que a veces lo decimos sin ninguna mala intención, pero hace que las personas se sientan que no pueden expresar lo que sienten y que no es válido lo que sienten. No estés triste, no tengas miedo, un ejemplo de minimizar las emociones de los otros. No es para tanto, si a todo el mundo le pasa. Tú como eres de fuerte y ahora tienes que llorar, estás siendo demasiado dramático. Entonces miras inmediatamente en el otro, no me validan, no me aceptan, me juzgan. Entonces empieza a generar una cantidad de emociones y pensamientos que lo que hace es que sus comportamientos realmente, en vez de, digamos, disminuyan esas conductas desadaptativas, digamos, pueden inmediatamente activarse mucho más. Bueno, vamos a empezar, pues digamos, para profundizar entonces cómo podemos cambiar nuestras emociones. Hay varias estrategias. Vamos a pensar por tres formas para cambiar las emociones que no queremos tener. Entonces, la primera es, ¿se acuerdan que ahorita yo les decía que depende cómo interpretemos digamos, las situaciones, nos sentimos y nos comportamos? Primero es verificar los hechos. A veces solo evaluar la interpretación, o sea, cómo yo interpreto lo que está pasando, puede cambiar cómo me siento. ¿Cómo podemos, digamos, evaluar la interpretación? Hay varias preguntas que nos podemos hacer. Un ejemplo, ¿qué prueba tengo yo de eso que estoy pensando? O sea, poner pues como digamos, en juicio de tela, que no lo que yo pienso ahí mismo es cierto, no. Entonces pensé, es que eso es un perezoso, digamos al principio es un perezoso, no sirve para nada. ¿Yo qué prueba tengo de eso? Solamente porque, digamos, no realizó como las labores de la casa, porque no lo está queriendo hacer. No necesariamente, puede estar. Entonces, ahí yo qué hago? Fuera de que me pregunto qué prueba tengo, hay una segunda pregunta que nos puede ayudar mucho. ¿Qué otra explicación alternativa habría? ¿Está triste? ¿Está aburrido? ¿Está cansado? ¿Algo le pasa? Entonces, la primera pregunta, ¿qué prueba tengo yo de que ese pensamiento es cierto? ¿Qué evidencia hay a favor o en contra? La segunda, ¿qué otra explicación habría? Entonces, ¿qué otra explicación alternativa habría? Porque digamos, esa persona hizo como pues hizo eso, tuvo ese comportamiento, o por qué pasó eso, porque también puede ser que yo me haga preguntas sobre situaciones. Entonces me pasó algo, entonces bueno, y yo tuve, digamos, ahí mismo se me activó un pensamiento negativo. Por ejemplo, no sé, vamos a poner un ejemplo, un compañero no me saludó hoy. Entonces yo digo, no, esa persona, entonces yo no le caigo bien. Entonces inmediatamente yo, bueno, ¿qué otra explicación habría? No me vio, estaba elevado, no ha tenido un buen día. Entonces a todo lo que nos pasa en el día a día nos podemos hacer la pregunta, a ese pensamiento que tengo inmediatamente, la interpretación de ese hecho, ¿qué prueba tengo a favor y en contra? ¿Y qué otra explicación habría? Una tercera pregunta que también nos puede ayudar es pensar una persona que sea importante para nosotros. Si esa persona, entonces yo me hago la pregunta, si esa persona me dijera que está pensando esto sobre esa situación, ¿yo qué consejo le daría? Un ejemplo. Entonces, del primer ejemplo, viene, digamos, mi mejor amiga y me dice que está pensando que es que el hijo es un perezoso y no sirve para nada porque hoy no quiso hacer las tareas del hogar. Entonces, ella viene y me dice, mira, realmente mi hijo no sirve para nada porque no hizo las tareas del hogar. Entonces, ahí yo me hago la pregunta, ¿yo qué le diría a esa persona? ¿Yo qué le respondería?
Eso me ayuda a salirme del problema, o sea, no es mi hijo, digamos, me saca el problema para darme cuenta que muy posiblemente yo no le voy a decir a esa persona que no sirve para nada. Yo le daría el consejo, bueno, revisa a ver qué le puede estar pasando a tu hijo. ¿Será que está cansado? ¿Será que no se siente bien? ¿Será que tiene malestar? Entonces, en ese orden de días, también es, si alguna persona cercana a mí me diría que está pensando eso, ¿yo qué le diría? Eso nos puede ayudar mucho. Una segunda forma de cambiar emociones no deseadas es resolución de problemas. O sea, cuando yo tengo una situación, muchas veces nos quedamos anclados en la emoción, estoy triste y no busco solucionar, entonces le doy vueltas y vueltas al asunto y pensar sobre las situaciones no me las resuelve. Me sirve pensar para planear la solución, pero quedarme dando vueltas lo único que hace es que aumenta mi malestar y realmente el problema continúa. Entonces la resolución de problemas es cambiar tus emociones. ¿Por qué las cambia? Porque al resolver el evento que las desencadena, pues obviamente se disminuye mi emoción. Y hay otra estrategia que es muy importante, que se llama acción opuesta. Ahorita vamos a aprender cómo se hace. O sea, yo puedo sentir una emoción, yo me puedo sentir triste, pero yo puedo aprender a actuar de manera opuesta a la tristeza cuando yo veo que actuar de manera, digamos, de acuerdo a mi emoción, no me va a traer cosas positivas. Un ejemplo, estoy triste y no quiero salir de mi casa, pero tengo un buen trabajo y me gusta mi trabajo. Si yo me quedo en mi casa, empiezo a quedarme en mi casa, sacar excusas en el trabajo, no ir, ¿qué termina pasando? Puedo perder mi trabajo. Entonces ahí yo aprendo a que no voy a, no es que yo niegue mi emoción, sí, yo identifico, ahorita aprendimos, identifico que estoy triste, puede ser por, no sé, un evento que me generó malestar, un familiar que está enfermo, una ruptura, terminé con mi novio. Entonces, bueno, entonces yo identifico, estoy triste, es lo primero que hago, la cual es la emoción. ¿Por qué me siento triste? Porque terminé con mi novio, que entonces ya identifiqué el motivo. Sin embargo, yo sé que mi trabajo para mí es importante, aunque en este momento no me provoque. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a cambiar mi emoción al actuar de manera opuesta. Me voy a arreglar, me voy a organizar, me voy a poner agradable, me voy a poner bonita para ir a trabajar a pesar de que no me sienta bien para trabajar. Entonces, cuando yo ya salgo y voy a trabajar, lo que hago es que durante el día, poco a poco, hagan el ejercicio. Puede que me sienta triste, pero hay momentos en los cuales, digamos, puede que se me olvide un poco la emoción o me distraigo de ella y me pongo a hacer, digamos, mi trabajo y poco a poco puedo llegar a la casa con una emoción disminuida, no con tanta tristeza. Entonces vamos aprendiendo que cuando yo no me sirve ponerme triste, no me sirve una emoción porque realmente va en contra de mis objetivos de vida, yo la identifico, no la niego, pero entonces aprendo a actuar en acción opuesta, de manera contraria. Me siento incómoda con algo que pasó con mi esposo, pero realmente no es un motivo para discutir, digamos. Pienso que es más que yo estoy siendo como muy reactiva o estoy de pronto muy emocional y, digamos, en vez de ponerme brava en la noche, lo que hago es que le hago una buena comida, me siento a conversar con él y yo misma hago el ejercicio de ser amable. ¿Qué termina pasando? Termina la comida y vamos a estar bien. Entonces ahí vamos trabajando. Realmente se justifica mi emoción, aprender a determinar, se justifica mi emoción. Si no se justifica, hago acción opuesta, aprendo a hacer acción opuesta. Acá vamos a hablar de 4 posibles respuestas a cualquier problema. Uno, resuelve el problema como hablábamos ahorita, cambiando también, digamos, también podemos cambiar la situación o también en algunos momentos es importante darme un tiempo fuera. No siempre podemos, pero hay momentos si yo estoy, digamos, discutiendo, no sé, en la sala y en ese momento me puedo dar un tiempo fuera, me voy para mi pieza o me doy un baño, me tranquilizo y luego podemos seguir conversando. Como hay momentos que no se puede, estoy en una reunión con mi jefe y con mis compañeros no puedo, ahí debo de hacer estrategias internas, empiezo a respirar lento y profundo, me hablo a mí misma para tranquilizarme, Juli, vas a estar bien, tranquila, tú puedes, que esas son autoinstrucciones, autoverbalizaciones, cómo poder también nosotros regularnos. La segunda posible respuesta a un problema, cambiar mi reacción emocional a la situación, de modo que las emociones dolorosas se reduzcan a pesar de que el problema persista. Yo no puedo cambiar que tengo en este momento un familiar enfermo, pero sí puedo, digamos, cambiar mis conductas asociadas a eso. Entonces solamente estoy llorando, es válido, tengo todo el derecho a sentirme triste, pero entonces también puedo ir a, no sé, llevarle una notica, si le puedo llevar una frutica, hacerle una llamadita. Entonces cuando yo también, digamos, hago acciones en pro de no quedarme solo enganchada con la emoción, entonces ¿eso qué hace?
poco a poco la emoción se disminuye. Sí, está triste, pues estoy triste porque está enfermo, pero ya hice lo que está en mis manos por ayudarle dentro de lo que yo puedo hacer. Aquí hace parte de lo que veníamos hablando, aceptar radicalmente la situación. Es decir, qué de la situación puedo cambiar y qué no puedo cambiar, ¿cierto? Hay veces que no puedo cambiar cómo me siento, realmente estoy triste, pero sí puedo cambiar la conducta. Estoy triste porque tuve una pérdida importante, pero sí puedo ir a mi trabajo para tampoco perder mi trabajo, porque entonces ahí empeoraría las cosas. Ya estoy triste por un duelo y si adicionalmente pierdo mi trabajo, se complejiza como todo. Y por último, sería la cuarta, que sería continuar sintiéndome mal o incluso empeorar las cosas. Entonces no voy digamos, al trabajo, dejo de hacer lo que me gusta hacer, que obviamente pasa normalmente cuando tenemos unos síntomas de tristeza importante, que esos son casos específicos en los cuales hacemos unas intervenciones que también se llaman activación conductual, pero también tiene que ver con hacer las cosas no porque queramos, no por motivación, sino por disciplina, por un plan que tenemos para sentirnos mejor. Igual, pues eso es obviamente otro tema que en algún momento se abarcará más a profundidad. Aquí voy a enseñarles un poquito de acción opuesta a la emoción, que es lo que ahorita hablábamos. Lo primero es identifico la emoción, me siento triste. ¿Cuál es la emoción que quiero cambiar? Me siento triste, pero debo ir a trabajar. Entonces, bueno, realmente lo que me pasó sí es para que esté triste. Puede que sí, puede que no. Pero entonces en ese orden de ideas, por ejemplo, en este tema del trabajo que ahorita les decía, bueno, sí, tuve una pérdida afectiva, sí es entendible que esté triste, estoy pasando por un duelo, por eso tenemos 5 días de duelo, entonces, pero ya tengo que ir el sexto día. Entonces, mi impulso de acción es que no quiero levantarme de la cama o no quiero ir a trabajar, pero entonces lo que hago, bueno, nosotros, bueno, eso sería otro tema, mente sabia es juntar, digamos, las emociones, lo que siento, con la razón. Entonces, mente emocional es como, digamos, todas mis emociones que hacen que yo actúe de esa manera y mente racional es como la razón hace que yo me comporte o actúe. Entonces, trato de pensar en las dos cosas. Bueno, con la razón, ¿qué debería hacer? Con la emoción, ¿qué debería hacer? Y juntarlas. Y ahí pensar, bueno, si yo me quedo en la casa y no voy a trabajar, ¿realmente es efectivo? ¿Realmente me ayuda a acercarme a mis objetivos de vida? No, porque me puedo quedar sin trabajo y eso es algo que, por ejemplo, me protegería frente a la vida. Entonces, a pesar de no querer ir y estar triste, entonces voy a ir a pesar de eso. Entonces, ¿qué hago? Me arreglo, me pongo bonita, trato de ponerme lo mejor posible. ¿Para qué? Para que yo misma empiezo a darme ánimos y de cierta manera tratar de que esa emoción de tristeza se disminuya o por lo menos se vaya disuadiendo durante el día, durante los días. Actúa de forma opuesta a los impulsos de acción, o sea, lo que me impulsa la emoción. La emoción nos sugiere actuar de una manera. Yo decido si le hago caso o no le hago caso. ¿De acuerdo a qué? A mis necesidades, a mis objetivos de vida, a mis valores, lo que considero importante para mí y de acuerdo a mis metas. Haz acción opuesta de manera completa. Entonces, yo estoy triste. Bueno, por ejemplo, el ejemplo ahí con el esposo, estoy brava. Entonces, de cierta, con él estoy incómoda, pero ya sé que no se justifica. Soy yo la que realmente estoy poniéndole más compleja la situación. Entonces, ¿qué hago? O pues, digamos, estoy enojada, pero como no quiero discutir con él, sé que no vale la pena, me siento, le sirvo la comida hago, digamos, una postura opuesta a mi emoción, que cuál sería mi cara amable, sonriente, por lo menos que se vea como una expresión agradable, tanto a nivel, digamos, facial como como hablo con la persona. Termina pasando que él termina de comer y estamos bien. Y a mí, poco a poco, se me va a bajar ese malestar, porque me doy cuenta que no vale la pena. Y otra, entonces, el último, digamos, forma de acción opuesta es continúa actuando de manera opuesta hasta que la emoción disminuya. Entonces, todos los días voy a trabajar a pesar de sentirme triste. Me doy mis espacios para ayudar, me doy mis espacios para pensar en la persona, porque es válido y tenemos que hacer, digamos, esa elaboración de esa pérdida, pero también aprendo a que digamos, uno oscila, digamos, desde cuenta que eso es un pendulito, me siento triste y tengo todo el derecho, pero también voy a seguir adelante y construir esa vida que yo quiero. Entonces uno va como si esto fuera un péndulo, va de un lado a otro. Ejemplos de acción opuesta de acuerdo a la emoción. Entonces, miedo. Cuando digamos tenemos miedo y no se justifica sentir miedo, algunas veces sí, acabamos de hacerlo, voy a hacer la acción opuesta si no se justifica mi emoción. Y si en vez de ayudarme para mis objetivos de vida, me los va a contradecir. Haz lo que tienes miedo de hacer una y otra vez. Acércate a lo que te da miedo y si no me va a pasar nada malo. Enojo, evita gentilmente, tómate un recreo, haz algo amable. Imagina comprender y ponerte en el lugar de los otros. Eso nos ayuda mucho. Asco o rechazo. Bueno, no, esa comida no está mala,
pues yo miré que no, digamos, no estaba vencida, de pronto soy yo la que estoy últimamente con un poquito más sensible frente a eso, me acerco, acepto, me pongo, si es una persona o algo, me pongo en el lugar del otro y también trato de, digamos, de cierta manera, entender el punto de vista del otro. ¿Cierto? Si es algo, si es una conducta puntual del otro que me está generando como rechazo. Envidia, no destruir las cosas de la otra persona, ser agradecido e imaginar cómo todo tiene sentido. Esa persona tiene esto porque ha hecho este esfuerzo, lo otro, y realmente ha hecho todo para conseguirlo. Yo también voy a hacer todo para conseguirlo. Celos, dejar de controlar a los demás, comparte lo que tienes con los demás y dejar de espiar e intrometerme, que ahorita hablamos un poquito sobre eso, evitar el verificar y chequear, porque eso va a aumentar cada vez, digamos, esa conducta, digamos, de celo típica, y en vez de ayudarnos a que nuestra relación mejore, de cierta manera lo que hacemos es que cada vez la comunicación sea mucho más compleja y que fuera de eso nosotros no estemos bien y tranquilos. Y eso hace algo que también después lo podemos mirar, que se llama profecía autorrealizada. También si yo estoy tan detrás de alguien, genera un agotamiento y puede terminar yéndose, ¿sí? Bueno, ejemplos de acción opuesta de acuerdo a la emoción, solo les voy a dar varios para pasar a otros temas que debo pasar. Si realmente esa persona a mí no me conviene, sé que me hace daño, lo amo, pero sé que me hace daño, por ejemplo, entonces si lo amo, tengo que hacer acción opuesta porque no me conviene, evitar a la persona, animar el objeto que amo por completo, distraerme de los pensamientos de esa persona, o sea, tratar de evitar estar pensando constantemente con esa persona y evitar el contacto con todos los recordatorios de esa persona. Tristeza, parecía el ejemplo que ahorita les di, activar mi conducta, la conducta. No quiero hacer nada, pero voy a hacer cosas para ver si poco a poco me siento mejor. Y nosotros tenemos algo que se llama memoria emocional. El cerebro recuerda y asocia las situaciones que lo hacen sentir bien y las que no lo hacen sentir bien. Entonces, activar nuevamente es lo que me gusta hacer. Realizar actividades agradables y prestar atención a esos eventos que me gustan, que disfruto. Culpa, bueno, vergüenza, haz pública tus características, como digamos, ay, no es que a mí me da pena hacer esto, me da pena hacer lo otro. Cuando yo lo hago público, ya hasta me deja dar tanta pena. Culpa, obviamente, cuando la culpa no está asociada a algo que realmente estás haciendo, pasando por los límites y los derechos de otros. Si realmente yo me estoy sintiendo culpable por algo que no tengo por qué sentir culpable, pues puedo seguir haciendo esa conducta porque es que no tiene nada malo. Me siento culpable porque voy al gimnasio y a mi pareja no le gusta que yo vaya al gimnasio, pues digamos, para poner un ejemplo, pues realmente no tengo por qué sentirme culpable por el gimnasio porque estoy enfocándome en mi bienestar, pues entonces hay que seguir yendo al gimnasio. Bueno, estrategias para terminar, vamos a darles unas últimas, pues para bajar más estrategias de regulación emocional. Por ejemplo, entonces ya hablamos un poquito de acción opuesta. Recuerden que aquí vimos varias estrategias, 3 formas de cambiar emociones no deseadas, verificar los hechos, resolución de problemas y acción opuesta. Y ahora nos vamos a ir para, digamos, estrategias adicionales que son cambiar la fisiología del cuerpo, o sea, cambiar la temperatura. Es un recurso que ayuda rápidamente. Entonces me baño con agua fría, me mojo la cara, me doy un baño de agua tibia también para relajar los músculos, hago ejercicio, realizo ejercicios de respiración lenta y profunda. Ponemos una mano en el tórax y una, digamos, en el tórax y otra en el abdomen. Inhalamos profundamente, inhalamos contando hasta 4, retenemos contando hasta 4 y lo podemos botar lentamente contando hasta 6. O hay otra que se llama respiración cuadrada, que pronto nos ayuda a recordarla más. Inhalo contando hasta 4, retengo contando hasta 4, exhalo contando hasta 4 y espero otros 4 segundos para volverla a hacer. Lo podemos hacer, digamos, 2 minuticos, ya sea mañana y noche, para empezar un día más sereno y para terminar un día más tranquilo. Bueno, otra estrategia es pros y contras, pensar cuáles son como, digamos, las consecuencias positivas y negativas de yo actuar de manera reactiva. Si yo le respondo feo a alguien, si me enojo, si soy grosero, si, digamos, me comporto de manera impulsiva, bueno, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Y también, muy importante, bueno, si yo me controlo, ¿qué consecuencias positivas podría tener? Y también ahí me puede ayudar a recordar las consecuencias que he tenido en el pasado cuando he actuado de acuerdo a mis impulsos y no pienso con cabeza fría o no trato de juntar mis emociones y la razón. Otra estrategia, aceptación radical. O sea, también hay cosas, tenemos que aprender a trabajar en aceptar lo que no podemos modificar, porque eso nos genera sufrimiento. Si yo no acepto las situaciones que no puedo cambiar, es entendible, es normal tener dolor, pero el sufrimiento ya es un dolor continuo, digamos crónico, de manera continua por no aceptar algo que no puedo modificar.
Me puedo decir a mí misma, puedo hablar conmigo, que se llaman autoverbalizaciones o autoinstrucciones. Todo es como debería ser, la situación es así, esta es la realidad, eso, digamos, todo es perfecto como es, aunque realmente para mí no sea perfecto, pero hay cosas que se nos salen de nuestras manos. O sea, todo simplemente es. Entonces ahí en ese orden de días también me puedo ayudar, bueno, las cosas son como son y no lo puedo cambiar o no lo puedo modificar. Cuando lo puedo cambiar, hago resolución de problemas, ¿cierto? Y también, ¿qué hago? Hay cierto manejo también de acción opuesta. Actúo como si lo hubiera aceptado y me imagino que lo acepté. Entonces eso hace que poco a poco yo lo interiorice más. Esta realidad no la puedo cambiar, tengo que entender que es así. Otra estrategia es calmarme o calmarse a sí mismo por medio de los 5 sentidos: la vista, la audición, el olfato, el gusto y el tacto, porque nos ayudan a estar mucho más serenos y que esas emociones que empiezan a ser muy altas empiecen a bajar. Entonces, ejemplo, mirar fotos de un álbum o digamos en el celular o bueno, una red social de algo que a mí me dé tranquilidad, me dé serenidad, me traiga buenos recuerdos, no que me active antes, digamos, emociones de tristeza o negativos, porque realmente la idea es enfocarme en lo que me genere gratificación. Mirar la naturaleza, escuchar música que para mí sea relajante, cada persona es diferente. Oler, pues digamos, huele algún olor que te genere emociones positivas, enciende una vela perfumada, comer alguno de mis alimentos favoritos, eso también nos ayuda, tomar un baño de agua caliente, acariciar a mi mascota o darme un masaje. Cada uno hace una lista o sea, que lo ayuda a tranquilizarse por medio de la vista, por medio de la audición, por medio del olfato, por medio del gusto y el tacto. Y en un momento de malestar, vamos a hacerlo para que te ayude a regular un poco las emociones. Y por último, evaluar qué de la situación puedo cambiar, que ya lo hemos dicho mucho, y qué debo aceptar. Anticiparme, es súper importante planificar, afrontar situaciones. Si yo sé que posiblemente voy a hablar con alguien y con esa persona he tenido algunas dificultades, que es súper importante prepararme. Bueno, si esta persona me dice, y no estamos ahí pensando de manera negativa, sino anticiparme a lo bueno y lo no tan bueno, voy a ir a hablar con esta persona. Si esta persona me dice esto, bueno, ¿cuál estrategia de las que ahorita les he enseñado voy a utilizar? Y si realmente me va bien, obviamente me voy a sentir con mucha gratificación, pero si no, ¿qué tengo que hacer para sentirme mejor? Entonces, anticiparme es planificar, afrontar anticipadamente y efectivamente situaciones difíciles. Describe la situación que probablemente te genere malestar y nombra la emoción que podría detonar. Yo sé que si esta persona me dice que no al permiso que yo le estoy pidiendo, me va a poner triste. Pero entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a elegir la estrategia que voy a utilizar de las enseñadas del día de hoy para estar más tranquila. Entonces, me voy a decir, por ejemplo, yo voy a elegir aceptar la realidad. Esto es lo que hay, esto es lo que es, debo aceptarlo, se me sale de las manos. Yo cierro los ojos y me imagino ensayando, o sea, me imagino haciendo eso, como manejando de manera tranquila la situación para que si me llega a pasar, yo ya esté preparada. Y por último, si percibes que las emociones te están sobrepasando y que posiblemente todo empeore, si te quedas en ese lugar, te alejas físicamente si puedes y si no mentalmente. Yo también puedo hacer, ponerme a pensar en otras cosas, imaginarme un lugar que me dé tranquilidad, tener en mi mente algo que me dé paz, para en ese momento ponerme a pensar en eso. Y les voy a dejar acá, esto es más como una, digamos, de cierta manera, esto es más o menos como una estrategia para que ustedes puedan hacer en su casa de unos ejercicios de regulación emocional para practicar en casa. Primero, pensarse cuál ha sido una situación en la cual hayas identificado una de las emociones mencionadas. ¿Cuál fue el impulso? O sea, la emoción a qué te invitó a hacer, a actuar y para qué te sirvió esa emoción. Si realmente esa emoción era justificada o no. Y si actuaste de acuerdo a la emoción, si te sirvió o si antes empeoró la situación. Y por último, en esta pregunta, ¿qué desató tu emoción? Vamos a pensarnos si fue lo que realmente pasó o como yo interpreté la situación. Y por último, ahí les pongo esta tarea, anticiparse una posible situación que les genere malestar y cómo podrían actuar de acuerdo a las estrategias que hoy les enseñamos. Listo. Bueno, entonces ya vamos a mirar cuáles son las preguntas. Ya vamos por terminado como el tema el día de hoy. La idea era enseñarles, digamos, para qué sirven las emociones, estrategias para manejarlos, poder, digamos, de cierta manera contrarrestar algunos mitos y que se vayan con algunas herramientas para implementar en casa o en los lugares o en los entornos en los cuales se encuentren. Le doy paso a Adriana, nuestra trabajadora social. Juliana, muchas gracias por tu participación, por lo valioso de tus conceptos. Una persona
con una gran preparación frente al tema. Vemos antes de pasar a las preguntas el agradecimiento de muchas de los asistentes por este medio virtual a la conferencia. Estuvieron, más que conferencia, es un encuentro con las familias a estos espacios académicos. Agradecen que el hospital esté manejando este tipo de encuentros que les permite conocer y entender un poquito más. Además, nos dan las gracias porque incrementamos la frecuencia de las reuniones. Antes las hacíamos cada 15 días, ya las estamos haciendo cada 8 días. Tenemos también un saludo muy especial de parte de un gran compañero a quien recordamos mucho, Joan Jairo Pisa. Gracias, John. Y pasamos entonces, quiero reunir algunas de las preguntas que hacen las familias, a ver de pronto cómo podemos ayudarles, Juliana. Una de ellas es, ¿qué pasa frente a la respuesta emocional de un paciente que está en crisis? Habla, por ejemplo, nuestra doña Consuelo Álvarez. Ella tiene un hijo con esquizofrenia y dice, ¿qué pasa si le hablo a mi hijo que sufre esquizofrenia y él me responde con grosería? ¿Será el momento indicado para poder abordar al paciente? Bueno, Adri, mira, obviamente, pues, o sea, me encantaría poder entender el caso de una manera específica para poder responderle de manera puntual. Pero, ¿qué es lo primero más importante? Uno, lo que tú acabas de decir, realmente identificar si es el momento prudente para yo poder tener o una conversación o engancharme con el discurso del otro o realmente poderle darle unas pautas. O sea, lo primero es, bueno, ¿cómo está el grado de activación de esa persona? Ahí, ¿cuál sería mi recomendación puntual? Ustedes van a quedar con la, digamos, con la presentación, es validación compasiva. O sea, ahí, doña Consuelo, necesitamos consuelo, ¿cierto? Sí. Ahí lo que necesitamos es te vas a centrar, vas a mirar la presentación, cómo lo puedes validar. O sea, ¿cómo puedes ayudar a que él esté un poco más tranquilo? O sea, desde que vea y sienta que tú realmente puedes comprender la emoción que él está sintiendo. O sea, cuando nosotros validamos, estamos haciendo contención emocional. O sea, ayudamos a que la persona se baje un poquito digamos, no escalone. Pero también es importante yo saber si, digamos, la situación tiene una activación fisiológica tan alta que puede ser mejor hasta yo de pronto no intervenir ese momento, darme un tiempo de enfriamiento. O sea, enfriamiento es para yo estar más tranquilo y para que el otro también esté más tranquilo, ¿cierto? Y dos, obviamente con tu hijo la idea es poderle enseñar a él herramientas para que él pueda utilizar en esos momentos. Puede darse un baño de agua fría, puede retirarse un momento, nosotros podemos, independientemente del diagnóstico, de manera transversal, podemos enseñar muchas habilidades para que esta persona pueda implementar. Obviamente tenemos que mirar que, digamos, cuáles son las habilidades y capacidades de ese paciente o de ese familiar, ¿sí? A mí me parece, Juli, para ampliar un poquito lo que tú estás diciendo, respetar el espacio del otro. Totalmente, ese sería como el tiempo fuera, exacto, realmente es prudente, o sea, realmente es el momento adecuado. Yo me voy a dar un tiempo de enfriamiento hablo de que yo me tranquilice, que el otro esté tranquilo y también le tengo que permitir que sienta su emoción. Como decíamos, es válida su emoción de acuerdo a su historia de vida y lo que él ha tenido que vivir. Entonces, se la voy a permitir cuando esté mucho más sereno, mucho más tranquilo, voy a poder hablar con él, ¿sí? Hay otra pregunta, no sé si de pronto tenga que ver con la anterior, y nos plantea qué podemos hacer si tenemos un integrante de la familia que definitivamente no le gusta hablar de sus emociones. Bueno, a ver, realmente hay que podemos hacer. Una de las estrategias cuando hablamos de validar, no siempre vamos a poder hablar con el otro de lo que siente. Muchas veces es acompañar, es estar presente, que realmente en algunas ocasiones es lo que podemos necesitar o necesita el otro, es acompañar. ¿Qué sí podemos hacer? Invitar
a que el otro entienda que estamos para él, pero sin presionar, que lo que puede generar también es una aversión. Obviamente, qué bueno que esta persona pueda tener un acompañamiento en donde le vamos a enseñar en cómo aprender a poder expresar sus emociones. Obviamente, todos tenemos unos rasgos o una forma de ser, unos rasgos de personalidad, pero dentro de lo que esa persona, digamos, cómo es esa persona, lo que podemos hacer es uno, poco a poco, digamos, que él entienda que estamos para él en el momento que lo crea pertinente. También respetar el espacio, pero dar compañía. Yo no necesito hablar, no necesito presionar al otro que hable para dar compañía. Hay muchas formas de estar compañía sin necesidad de, digamos, de tener que escuchar o que el otro me escuche. Y dos, obviamente dentro de ese proceso de manera paulatina, digamos, reforzar la aproximación gradual. ¿Eso qué quiere decir? La persona poco a poco me va contando algo, ya eso es ganancia. Y respetar sus tiempos, respetar su forma, respetar, digamos, la manera como lo realiza. No necesariamente es verbalizado. También aprendemos a entender lo que el otro les pasa por medio de sus gestos y por medio de sus conductas. Estamos hablando de estrategias y una de las estrategias es la compañía, no siempre es lo verbal. Así es. Bueno, Juli, muchas gracias nuevamente por tu participación, siempre quedamos encantados con ella. No me quiero despedir sin antes darle también, enviarle nuestras mejores vibraciones a la doctora Leoni Blandón, una Ay, Dios mío. funcionaria que estuvo también acompañándonos en ese momento, era del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Es una lucecita que ilumina donde esté con su trabajo. Gracias nuevamente a las familias que nos acompañan en este espacio. Les recordamos que dentro de 8 días nos volvemos a encontrar, ya en el transcurso de la semana les daremos a conocer el día y la hora de la reunión y nuestro próximo tema es administración segura de medicamentos. Para que por favor nos acompañen. Recuerden que este espacio no tratamos de que sean charlas magistrales, sino de que sea muy participativo. En algunas oportunidades las hacemos virtuales como en el día de hoy, pero la idea es que sean virtuales y presenciales, o sea, con metodología mixta o híbrida, porque hay familias que quisieran venir y tener un encuentro más personalizado con los expositores. Les recuerdo en el transcurso de la semana, entonces les daremos a entender, a conocer cuándo va a ser la próxima reunión, qué día, la hora y con qué metodología. Mil gracias a todos ustedes, a Juli, y nos vemos en 8 días. Muchas gracias a todos. Gracias, Adri. Que esté muy bien.